Dios le bendiga. Continuamos con nuestro curso Origen y propósito de la ropa. Le voy a invitar a que hagamos una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir este tema. Te ruego la ayuda de tu Espíritu Santo que nos ayude a comprender tu palabra y que nos ayude a ser obedientes a ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra época se gastan grandes cantidades de dinero en ropa. Diseñadores de fama mundial lanzan sus propuestas para ser adoptadas en el mundo entero. En la historia de la humanidad están registradas diferentes formas de vestir que han quedado en el pasado. Hoy nos remontaremos al tiempo y lugar en que la humanidad no tenía necesidad de usar ropa y descubriremos la razón que dio origen a esa necesidad. Según los evolucionistas, la necesidad de usar ropa surgió cuando la transición de mono a hombre nos dejó sin pelo, a expensas de los cambios climáticos. Por esa razón, influenciadas por el evolucionismo, las personas no tienen límites que les impida despojarse de su ropa. Y bueno, el tema de la ropa y su origen en el contexto bíblico se inicia en el huerto de Edén. Aquí se presentan puntos claves sobre la relación entre la comunión con Dios, la necesidad de vestimenta y su significado bíblico. Y bueno, lo primero que vamos a ver es que donde hay comunión con Dios, las relaciones florecen. El hombre fue diseñado para relacionarse con su Creador. Cuando se relaciona con su Creador, el hombre obtiene todo lo que necesita para relacionarse amorosamente con otras personas. Y cuando hay comunión con Dios, nosotros sabemos que hay unidad. Vamos a leer la palabra en Génesis 2, versículos 22 al 24. Dice la palabra del Señor: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En estos versículos leemos acerca del primer matrimonio. Aquí vemos dos personas creadas para cumplir los propósitos de Dios. Podemos ver que estas personas son iguales y son diferentes. Son iguales en dignidad porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero son diferentes en función. Dios creó un varón y creó una mujer. Estas personas son interdependientes, son complementarios. El matrimonio de Adán y Eva fue en ese tiempo una imagen de la unidad perfecta de Dios, la unidad que hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También sabemos que cuando hay comunión con Dios, hay seguridad. Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Podemos ver aquí que ese matrimonio gozaba de una relación perfecta porque su relación con Dios era perfecta. Ellos se amaban con el amor de Dios, por lo tanto, vivían confiados el uno del otro. No había necesidad de ropa porque no había necesidad de ocultar nada. La pureza y santidad de su estado original reflejaban la gloria de Dios. Vamos a conversar acerca de una pregunta, la primera pregunta del día de hoy. Yo le pido que después que yo le dé la pregunta, usted pause el video y si está trabajando personalmente o en grupo, usted analice y conteste a la pregunta. ¿Cómo es tu relación con tu familia,
cuando tu relación con Dios es más profunda? Y quiero compartirle mi respuesta, espero que usted tenga su respuesta. Cuando mi relación con Dios es profunda, yo estoy más dispuesta a servir a mi familia, tengo contentamiento aún en la escasez, puedo ver la belleza, esfuerzo y necesidad de cada uno de los integrantes de mi familia. Y por esa razón el ambiente en casa es más agradable. Yo entiendo que usted debe tener sus respuestas, pero vamos a ver ahora el punto que sigue. Vamos a ver que el pecado corrompe las relaciones. Y en este punto también es hora de comentar en grupo la tarea. Nosotros necesitábamos investigar y es tiempo de comentar nuestra tarea. Y bueno, vamos a ver que lo primero que hace el pecado es que nos aleja de Dios. Dice la palabra en Génesis 3, versículos del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a ir viendo lo que la palabra nos dice. Una vez que pecaron, el hombre y su mujer se escondieron de Dios. Este acto de esconderse muestra no solo el intento humano de evadir la responsabilidad y el juicio divino, sino también nos muestra el cambio en el estado espiritual que el pecado introduce entre el ser humano y su creador. Entonces, la desnudez física se convierte en un recordatorio tangible de su desnudez espiritual y moral, y así marca el inicio de la necesidad de cobertura y redención. Le voy a invitar a que leamos Juan 3:20. Dice la palabra del Señor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vamos a contestar la pregunta, ¿cómo se relaciona Juan 3:20 con esconderse de Dios? Y le voy a compartir mi respuesta, espero que usted tenga su respuesta. Jesús dice en este contexto de Juan 3:20 que Él es la luz. Entonces podemos concluir que el que hace lo malo aborrece a Jesús, no quiere ir a Él para no ser reprendido. Algo parecido a lo que hizo Adán cuando pecó, él se escondió de Dios. Sin embargo, en el versículo 17 nos dice que Jesús no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Vamos a ver entonces que el pecado, otra cosa que hace el pecado es que divide. Dice Génesis 3:12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La muerte de Adán y Eva, la muerte de Adán se evidencia cuando deposita la culpa por su pecado en Eva y en Dios mismo. La frase hueso de mis huesos quedó en el olvido. Esa frase originalmente expresaba la unidad y complementariedad perfecta entre Adán y Eva. Y entonces ahora se ve empañada por la culpa y el distanciamiento. Esta condición afectó su relación matrimonial. Ellos ya no pudieron confiar el uno en el otro de la misma manera. La dulce y confiada seguridad del matrimonio desapareció. Perdieron su integridad delante de Dios y con ello su confiabilidad, porque ahora son seres rebeldes
y egoístas. En este momento yo le voy a invitar a que usted lea Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Ahí la palabra del Señor nos instruye acerca de la condición caída de la humanidad. Y bueno, la ropa nos sirve desde este contexto bíblico como un recordatorio tangible de la necesidad de que las relaciones humanas sean restauradas. Ahora vamos a conversar un poco acerca de algunas preguntas. Recuerde que usted puede pausar el video para dar espacio y contestar sus preguntas. La primera pregunta que vamos a contestar a continuación dice: ¿cómo la rebeldía y el egoísmo afectan tus relaciones matrimoniales o relaciones familiares? Bueno, en mi vida personal, cuando la rebeldía y el egoísmo me controlan, vivo centrada en mí misma. Lo que yo quiero y necesito está por encima de toda razón. No hay esfuerzo que sea suficiente para saciar mis demandas. Y entonces eso crea tensión y crea distanciamiento emocional en la familia. Vamos a conversar acerca de la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cómo proteges a tu familia de tu pecado? La forma en que yo protejo a mi familia de mi pecado es relacionándome con Dios en oración y lectura de la palabra. Recuerde que vimos que donde hay comunión con Dios, las relaciones florecen. Entonces es muy importante que nuestra relación con Dios esté fuerte. Si nuestra relación con Dios está fuerte, vamos a ser menos egoístas. Otra forma de protección es que me sujeto al liderazgo de la iglesia. Yo debo rendir cuentas a la iglesia de mi comportamiento. También me sujeto a las reglas que todos en casa se deben sujetar. Respetar la propiedad privada, la colaboración de tareas, el pedir perdón, la distribución equitativa de los recursos. La siguiente pregunta es: ¿cómo proteges a tu familia del pecado de otras personas? Porque hay pecado en nosotros, pero también hay pecado en otras personas. La forma en la que yo lo hago, o algunas de las formas en las que yo lo hago, es que cuido la unidad familiar. En una ocasión, cuando Jesús estaba siendo difamado, Él dijo que una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Otra cosa que yo hago es que evito contarle nuestros problemas a otras personas, a menos que realmente sea para provecho. En lugar de eso, analizo la situación a la luz de la palabra, oro y confío en Dios. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, decidí cuidarlos yo misma, y todo eso con la intención de que ellos no sufrieran maltrato de otras personas. Bien, vamos al siguiente punto, el punto número 3. El pecado trae vergüenza. Dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí mismo en el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que el ser interior de Adán y Eva cambió, y con ello cambió su forma de experimentar la vida. Conocerse desnudos fue un descubrimiento físico, espiritual y emocionalmente significativo. Experimentaron vergüenza y temor al darse cuenta de su vulnerabilidad y separación de Dios. En este punto es muy importante que nosotros hagamos énfasis en esa palabra, vergüenza.
El ser humano siente vergüenza cuando peca. La definición bíblica de vergüenza es sentir desgracia o deshonor por algo que se ha hecho o dicho y es contrario a los principios y valores divinos. Es una reacción natural y esperada que puede servir como freno para evitar ciertas prácticas pecaminosas. De una forma normal, por así decirlo, o natural, si nosotros no nos arrepentimos, lo que sigue a la vergüenza es la culpa. Bueno, y en respuesta a esa vergüenza que Adán y Eva sintieron, ellos cosieron hojas de higuera para hacerse delantales y cubrirse. Y bueno, llegamos al corazón de esta lección que se llama origen de la ropa. El mundo caído es la razón que dio origen a la necesidad de usar ropa. Sentir que debemos cubrir nuestro cuerpo es natural y deseable. Las personas en el mundo son controladas por sus deseos pecaminosos. Yo le voy a invitar a que usted lea Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32. Entonces, como las personas son controladas por sus deseos pecaminosos, nosotros por esa razón también tenemos la necesidad de construir casas con puertas seguras, de establecer leyes civiles que regulen la maldad. Por ejemplo, yo podría hacerle algunas preguntas. ¿Quién de nosotros vive en una casa con puertas? Y puedo escuchar su respuesta. La mayoría de las casas tienen puertas porque eso nos ofrece seguridad. ¿Quién de nosotros usa cortinas o un sustituto de cortinas? Lo mismo, la mayoría de las casas tienen cortinas porque eso nos protege, eso nos da privacidad. Ahora bien, podría hacerle una pregunta más. ¿Quién ha escrito en la fachada de su casa una lista detallada de todo lo que hay dentro? Por ejemplo, usted podría escribir en la fachada de su casa. En esta casa tenemos un refrigerador, tenemos 2 pantallas, tenemos 2 computadoras, tenemos tales herramientas, tenemos alhajas, tenemos tanto dinero abajo del colchón, podríamos poner, ¿no? Bueno, lo que yo estoy preguntando es algo totalmente ilógico. Nadie en su cabal juicio haría tal cosa. Sin embargo, nuestras casas no son nuestro mayor tesoro. Nuestro cuerpo es un tesoro más valioso y digno de cuidarse. Debemos vestirlo de tal forma que no revele exactamente lo que hay dentro y provoque la codicia de otras personas. Le voy a invitar a que contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué tanta aprobación hay en tu comunidad hacia la desnudez total o parcial? ¿Consideras que esto es para bien o para mal? Quiero compartirle que en mi comunidad la desnudez total es muy rara en las calles, aunque sí suele pasar algunas veces. Pero la desnudez es común en el consumo de televisión o de internet. Las personas están habituadas a ver la desnudez en la televisión, en el internet y no pasa nada. Ahora, el uso de poca ropa en mi comunidad es común y considero que es contra la ley moral de Dios y tiene relación con el libertinaje sexual. Esas son mis respuestas. Yo espero que usted tenga sus respuestas. Y nos vamos al punto número 4. Cuando el pecado nos separa de Dios, el criterio propio nos guía. Dice la palabra, como leímos ahí, que Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto que ellos hicieron fue un esfuerzo pecaminoso para ocultar su pecado. Trataron de remediar su condición
con sus propios medios y se cubrieron con delantales, una especie de taparrabos. Pero debemos recordar que la solución al problema del pecado está en Dios y no en el hombre. En el tema de la ropa, el criterio propio lleva a los hombres a olvidar que su cuerpo le pertenece a Dios y que Él tiene el derecho de gobernar todo lo que hacemos con lo que es suyo, incluyendo la forma en que cubrimos nuestro cuerpo. Por lo tanto, aunque podemos tomar decisiones, dependemos de la guía de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. Le voy a invitar a que contestemos otras dos preguntas. ¿Qué criterio guía a tu familia para vestirse? ¿Qué criterio nos debe guiar? Hace poco tiempo, el criterio de mi esposo y el mío era el que guiaba a mi familia. Ese criterio estaba influenciado por nuestros padres, por la cultura, también por la iglesia. Y bueno, yo considero que el criterio que nos debe guiar es el criterio de Dios. Y en las siguientes dos lecciones conoceremos el criterio de Dios para la vestimenta. Ahora le voy a invitar a que memoricemos Proverbios capítulo 3, versículo 7 y 8. Dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y también tenemos una tarea. La tarea consiste en escuchar un audio y con base en ese audio vamos a contestar algunas preguntas. El audio se llama Renovando tu mente, Dios y la desnudez, Ministerios Ligonier. Y las preguntas que vamos a contestar es: ¿cuál fue el primer acto de redención de Dios para la humanidad? ¿En qué lugares podemos estar desnudos y sin vergüenza? En la cajita de descripción de este video les vamos a dejar el enlace para que pueda usted acceder al video. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te agradecemos este tiempo. Te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y gracias por tu Espíritu Santo que constantemente trabaja en nosotros y nos guía a toda verdad. Por favor, sigue obrando. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.